Buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenido a nuestro tiempo de predicación de la palabra del Señor. Esperamos que usted pueda mantenerse firme en el Señor y que la paz de Cristo pueda reinar en sus corazones. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor en el Nuevo Testamento, en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, porque este siervo de Dios, el apóstol Pedro, ha escrito 2 cartas. Nosotros nos vamos a centrar en su primera carta, pero antes de decirle el pasaje bíblico, quisiera comentarle acerca del trasfondo de esta carta. Sabe que la vida cristiana en sus inicios, el Evangelio, ha sido de una manera muy pronunciada, muy intensa, muy profunda, perseguida, ¿sí? Tanto el Evangelio como la Iglesia. Y sabe que en esta carta justamente es el trasfondo. Había personas que perseguían a los creyentes que se convertían al Señor, y realmente era un tiempo muy difícil en aquel entonces el ser cristiano verdadero. Sin embargo, nosotros hemos recibido esta carta como inspiración del Espíritu Santo y nos ayuda también a nosotros ver lo que acontecía a nuestros hermanos en aquel entonces. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la vida cristiana, aunque nos cuesta aceptar, tiene también un aspecto de padecimiento, de sufrimiento. Cuando usted observa esta carta de Pedro, usted se dará cuenta que en cada capítulo hay una mención, una referencia, una enseñanza acerca del padecimiento cristiano. Y esto es así no solo por lo que los hermanos a la iglesia de aquel entonces les tocaba pasar, sino porque la vida cristiana en su totalidad tiene esta parte también. Parte que muchos no quieren aceptar, parte que es difícil poder sobrepasarla, vivirla, pero es la realidad y es la verdad que nos traza la palabra del Señor. Por eso, hermanos, quiero hacerle una pregunta. La pregunta es, ¿cómo vivir en medio del padecimiento? Seguramente los hermanos a quienes está dirigida esta carta se habrían preguntado más de una vez esta pregunta. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo seguir adelante si estamos en medio de un gran sufrimiento y padecimiento? Hoy es nuestro tema, esta pregunta que hemos levantado. ¿Cómo vivir en medio del padecimiento? Sabiendo, hermanos, que la iglesia actual, la iglesia de hoy, también está padeciendo. No a la manera de aquella iglesia, pero sí estamos padeciendo diferentes cosas que nos toca vivir. Por eso, qué importante es poder contestar esta pregunta. ¿Cómo vivir en medio del padecimiento? Ahora sí le invito a que abra su Biblia en la primera carta de Pedro, como hemos mencionado y comentado acerca de esta carta, teniendo en cuenta en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hemos recordado. La iglesia estaba perseguida en aquel entonces y en un gran padecimiento. En este contexto es Pedro quien escribe en el capítulo 5, el último capítulo de esta epístola, de esta carta, los siguientes versículos. Capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione,
afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mira, hermanos, aquí nosotros encontramos estas palabras que el Espíritu Santo ha inspirado al apóstol Pedro, como hemos venido diciendo, acerca de cómo enfrentar esos momentos de padecimiento. Hemos explicado o hemos comentado acerca de cuál era el trasfondo que la iglesia de aquel entonces le tocaba vivir. En este contexto de persecución, de padecimiento, como la misma carta lo revela, el Espíritu Santo inspira esto. Sabe que estos versículos están dentro de una porción bíblica en donde Pedro comienza rogando a los ancianos de aquel entonces que cuiden la grey de Dios como Dios quiere, y en ese hilo de pensamiento comienza a hablar a todos en general. Luego que puso en orden cómo cuidar la grey del Señor y le aconseja a los jóvenes que se sujeten a los ancianos, Él encierra a todos los creyentes y comienza a hablar acerca de estas cosas. Estas cosas que nosotros hemos leído contestan a nuestra pregunta de cómo vivir en medio del padecimiento. Vamos a mirar atentamente. La primera respuesta que se nos da de cómo vivir en medio del padecimiento es humillados ante Dios. Versículo 6 que hemos leído decía la palabra del Señor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Mire, hermanos, esto el Señor lo está pidiendo no en una situación que todo esté a nuestra ventaja, que todo esté bien, sino en una situación adversa, en medio de persecución, de sufrimiento de distintos tipos que padecía la iglesia. El Señor es el que nos indica: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. Hermanos, el creyente tenía que entender en aquel entonces que ellos debían humillarse constantemente delante de la presencia del Señor, delante de su mano poderosa. Esto no quiere decir que el creyente de aquel entonces tenía que depositar cada día, en medio de esta situación difícil, su sometimiento voluntario al poder de Dios, confiando en el poder de Dios, confiando en lo que Dios podía hacer a favor de ellos y que seguramente lo iba a hacer. Pero esto, hermanos, tenía un propósito. El propósito de humillarse bajo la poderosa mano de Dios es para que aquellos hermanos puedan ser exaltados en el tiempo de Dios. Dios los pueda levantar. Dios, hermanos, los pueda consolar. Dios le pueda mostrar la victoria que ellos iban a recibir si entendían que debían humillarse. Hermanos, una cosa es decir lo que la palabra del Señor y tratar de explicarle a ustedes lo que quiere decir, pero otra cosa es vivirlo. Sin embargo, debemos lograr vivir de esta manera. Sabemos, trayendo estas cosas a nuestro tiempo, que nosotros también como iglesia de este tiempo estamos padeciendo muchas cosas. Y aquí está la respuesta. En lugar, hermanos, de bajar los brazos, en lugar de presentar quejas contra Dios, en lugar de no querer seguir a Dios, es cuando más tenemos que buscar esa clase de vida, esa clase de sometimiento que Dios nos pide a Él voluntariamente, confiando en su poder. Esto, hermanos, lo debemos hacer teniendo en cuenta el propósito. Dios nos quiere exaltar. Dios nos quiere levantar en el tiempo justo y preciso que nosotros necesitemos. Luego también la palabra del Señor nos dice una segunda respuesta acerca de cómo vivir en medio del padecimiento. Decía el versículo 7:
echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mire, esa palabrita, Él se refiere a Dios, sigue hablando de Dios el apóstol San Pedro, y dice que nosotros, tanto los creyentes de aquel entonces como los creyentes de este tiempo, tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Dios. Porque es evidente que vivir estas clases de vivencia, esta clase de sufrimiento, de padecimiento, produce en nuestras vidas como seres humanos distintos tipos de ansiedades. Pero hoy la palabra del Señor nos enseña que nuestra ansiedad no va a poder ser superada si no descansamos en el Señor. Nosotros tenemos que descansar de toda nuestra ansiedad en Dios. Nosotros no podemos llevar adelante esos momentos de ansiedad que tiene el ser humano sin contar con la ayuda de Dios. Por eso aquí la palabra de Dios nos revela de que en medio del sufrimiento nosotros cualquier ansiedad que se produzca por esa situación tenemos que dejársela a Dios, tenemos que entregársela a Dios. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Él quiere ayudarnos, Él quiere protegernos, Él se preocupa por nosotros como hijos genuinos y verdaderos. Por eso, hermanos, tenemos que entender que no basta solamente con humillarse ante Dios. Usted tiene que descansar, yo tengo que descansar y echar nuestras ansiedades sobre nuestro Dios, porque Él nos asegura que Él tiene cuidado de nosotros. ¿Qué estamos haciendo en los tiempos que vivimos ansiedad? ¿Estaremos tratando de sobrellevar con nuestra propia fuerza la ansiedad? ¿Estaremos respondiendo como responden aquellas personas que no conocen a Dios verdaderamente en medio de la ansiedad? ¿Qué está produciendo ansiedad en tu vida? Hoy quiero decirte que Dios nos enseña que nosotros tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él, Dios, tiene cuidado de nosotros, sus hijos genuinos y verdaderos, la verdadera iglesia de Cristo. Luego también el apóstol Pedro, que nos está enseñando acerca de humillarnos, de echar la ansiedad sobre Dios, nos dice también lo siguiente en los versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, hermanos, aquí Dios manda a que los creyentes deben estar viviendo de una manera sobria, equilibrada, pero también deben velar, deben estar atentos, deben permanecer despiertos espiritualmente. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Pedro, en medio del sufrimiento, escribe inspirado por el Espíritu Santo que el creyente debe vivir sobria y debe vivir velando? Ahí en el versículo se nos dice la razón. La razón es la siguiente: porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mire, nosotros tenemos que comprender y entender que hay un adversario en común que tenemos los creyentes, que es el diablo. Aquí a él se lo describe como adversario, como nuestro rival. También se lo describe en una comparación como un león que ruge y que está buscando a quien devorar. Es por eso que Dios nos habla en su palabra y nos dice que nosotros tenemos que velar, tenemos que vivir como Dios quiere. Tenemos que vivir, hermanos,
estando atento a toda artimaña, a toda acechanza, a toda trampa, a toda influencia que Satanás, nuestro adversario, quiera poner en nuestra vida. Pero usted dirá, hermano, encima o sumando al padecimiento también tengo que estar atento a esto. Sí, hermanos, pero no para que usted solamente esté pensando y asustándose que el diablo lo va a devorar, que el diablo lo va a hacer caer, porque aquí en el otro versículo Pedro también nos dice qué hacer con esa situación. En el versículo 9 dice el apóstol Pedro, al cual resistid firmes en la fe. Hermanos, nosotros solamente debemos resistir en la fe, no por nuestra fuerza, en la fe de Cristo, por medio del poder del Señor, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del poder de la palabra de Dios a nuestro enemigo, el diablo. Hay que resistirle, no hay que darle lugar, no hay que darle entrada, no hay que permitir que él perturbe nuestros pensamientos. Tenemos que resistirle firme, sabiendo que él tiene que huir de nosotros, como también lo dice Santiago. Santiago coincide con Pedro en su carta y él lo dice de la siguiente manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro nos dice que cuando él ande buscando como león rugiente a quien devorar, nosotros los creyentes debemos resistirle firmes en la fe. No solamente resistirle firme, sino saber lo siguiente, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Miren, Pedro alienta, anima, conforta, consuela con estas palabras a los hermanos que estaban padeciendo. Quizás muchos de ellos estaban pensando, pero somos los únicos que sufrimos. O en otras palabras, ¿por qué me tocó pasar esto a mí? ¿Por qué me toca vivir esto a mí? ¿Acaso no soy hijo de Dios? Pero Pedro expande la visión de lo que es la iglesia de Cristo y le hace saber que todos los hermanos en el mundo entero, de acuerdo a la voluntad de Dios, tendremos que padecer también. Pero en ese padecimiento siempre Dios nos dará la salida, siempre Dios nos fortalecerá, siempre Dios nos ayudará proveyendo todo lo que necesitamos para que al final de todo cada uno de los hijos de Dios podamos ser más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Qué maravilloso es saber esto, hermanos, que aún en el medio del padecimiento de esta vida, Dios está con nosotros. Por último, hermanos, la palabra del Señor en el versículo 10 nos da la cuarta respuesta, que tenemos que esperar en la gracia de Dios. Contrastando todo este sufrimiento y estas enseñanzas que los creyentes tenían que poner por obra, Pedro dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mira, hermanos, se repite nuevamente uno de los aspectos más importantes de esta carta, que es el padecimiento cristiano. Pedro nos enseña que tanto los hermanos de aquel entonces como nosotros, que vivimos padecimientos diferentes a los de aquella época, debemos esperar en la gracia de Dios. Debemos esperar, hermanos, en que Dios nos ayude. Y después que pase este tiempo de padecimiento o los tiempos de padecimiento que nos toquen vivir en nuestra vida cristiana, Dios mismo sea el que nos afirme, fortalezca y establezca.
nos perfeccione. Porque es así, hermanos, el padecimiento, padecer, sufrir por la causa de Cristo inocentemente nos lleva a todas estas cosas, a que Dios esté perfeccionando, a que Dios esté afirmando nuestra vida, a que Dios nos esté fortaleciendo y nos establezca como verdaderos hijos de Dios aquí en esta tierra. Por lo tanto, ¿cómo vivir en medio del padecimiento? Hemos contestado humillándonos bajo la mano poderosa de Dios, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, viviendo sobriamente y velando y esperando por completo en la gracia de nuestro Dios. Por eso, amada Iglesia, que este tiempo de padecimiento no nos turbe ni tampoco nos perturbe, que nosotros podamos tener la confianza que nos inspira aquí la palabra del Señor, que después de todo esto vamos a ver la victoria, vamos a ver el propósito que Dios tenía en cada uno de nosotros. Por eso mantengámonos firmes, estemos velando, no le demos lugar a nuestro enemigo y descansemos de todas nuestras cargas, de todas nuestras ansiedades y de todo lo que nos puede perjudicar en nuestra vida cristiana en Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. No sigas insistiendo con tu propia fuerza. No pienses que humanamente vas a poder enfrentar toda situación de tu vida, porque si eres cristiano tienes que entender que tu vida está en manos de tu Señor, que de Él, solamente de Él, que es el soberano de todos los soberanos de la tierra y del cielo, está el destino eterno de nuestra alma. Dios te llamó con propósito, Dios te llamó para salvación, Dios te llamó para que le pudieras servir, Dios te llamó para ser testimonio a aquellas personas que no conocen a Dios. Por lo tanto, hermanos, no nos amedrentemos en medio del padecimiento, mantengámonos firmes resistiendo a nuestro enemigo, descansemos en la mano poderosa de nuestro Padre Celestial, porque Él, les vuelvo a insistir, tiene cuidado de nosotros. Dios no nos dejó, ni nunca nos dejará. Él permanece fiel para siempre. Por eso, hermanos, en medio de los padecimientos de este tiempo, vivamos de esta manera y obtendremos la victoria segura en nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor Jesús fortalezca su vida, que Él imparta en usted a través del Espíritu Santo el ánimo, el aliento que necesita para seguir adelante. Y algún día Él mismo, nuestro Dios, nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a establecer para la gloria de su nombre. Que el Señor le bendiga y nos vemos la próxima. Dios le bendiga.